Hay países que nacen marcados por la geografía. Hay países que cargan el peso de su historia como una herida que nunca termina de cerrar. E Irán es ambas cosas al mismo tiempo. Para entender por qué este país vive en conflicto constante, por qué sus cielos han sido atravesados por misiles en más de una ocasión en los últimos años, por qué su nombre aparece una y otra vez en los titulares de las crisis más graves del planeta, hay que retroceder. Hay que entender quién es Irán antes de hablar de lo que hace. Porque lo que hace tiene todo que ver con lo que es, con lo que fue y con lo que teme convertirse. Irán no es un país cualquiera en Oriente Medio. Es una civilización de más de 2500 años de historia. Es el heredero del Imperio Persa, uno de los más grandes que el mundo antiguo conoció. Es una nación que habla farsi, no árabe, en una región donde el árabe domina. Es mayoritariamente chiita, en un mundo islámico donde la mayoría es sunita. Es, en todos los sentidos importantes, diferente al resto de sus vecinos. Y esa diferencia ha sido fuente de orgullo, pero también de tensión permanente. Irán siempre ha sentido que el mundo no lo comprende del todo, y quizás tiene razón. Pero también ha usado esa sensación de incomprensión y de amenaza para justificar decisiones que han profundizado su aislamiento y multiplicado sus enemigos. Para entender el conflicto de hoy hay que empezar por 1979. Ese año lo cambió todo. Antes de la Revolución Islámica, Irán era un aliado clave de Occidente en la región. El Shah Mohammad Reza Pahlaví gobernaba el país con el respaldo explícito de Estados Unidos y el Reino Unido, que décadas antes habían orquestado el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh cuando éste intentó nacionalizar el petróleo iraní. Esa intervención extranjera quedó grabada en la memoria colectiva iraní con tinta indeleble. La sensación de que las potencias occidentales siempre habían tratado a Irán como un recurso a explotar, no como una nación soberana a respetar, fue el combustible que alimentó la revolución. En 1979, el ayatolá Ruhollah Jomeini regresó del exilio y transformó Irán en una república islámica. El Shah huyó del país, y en noviembre de ese mismo año, estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán y retuvieron a 52 diplomáticos durante 444 días. Fue el inicio oficial de una enemistad que lleva más de 4 décadas sin resolverse. Estados Unidos nunca olvidó esa humillación. Irán nunca olvidó las décadas anteriores de interferencia extranjera, y entre esos dos rencores acumulados, la diplomacia siempre ha tenido muy poco espacio para respirar. Pero la historia no terminó ahí. En 1980, Irak invadió Irán. Saddam Hussein, con el respaldo silencioso y a veces explícito de Occidente, lanzó una guerra que duró 8 años y costó la vida de cientos de miles de personas en ambos países. Irán la recuerda como una guerra de supervivencia nacional, como el momento en que el mundo entero se puso del lado del agresor y los dejó solos frente a las armas químicas que Irak usó contra soldados y civiles iraníes. Esa guerra dejó una cicatriz profunda en la psique nacional iraní. Reforzó la convicción de que Irán necesita ser autosuficiente militarmente, que no puede depender de nadie más, que en el momento crítico el mundo mirará hacia otro lado. Esa convicción es uno de los pilares que explica el programa nuclear iraní, no como una ambición de conquista, sino como lo que sus defensores llaman una póliza de seguro existencial. Israel entró en esta ecuación de manera gradual pero sistemática. Antes de 1979, Irán e Israel tenían relaciones relativamente funcionales. Ambos eran aliados no árabes en una región árabe, y eso los unía tácticamente frente al panarabismo de la época. Pero la revolución islámica convirtió a Israel en el enemigo ideológico por excelencia del nuevo régimen. Jomeini llamó a Israel el pequeño Satán, reservando el título de Gran Satán para Estados Unidos. La retórica fue escalando con los años, y lo que comenzó como una enemistad ideológica se fue convirtiendo en una confrontación estratégica con consecuencias muy reales sobre el terreno. Irán construyó lo que llama el eje de la resistencia, una red de aliados y grupos armados distribuidos por toda la región, financiados, entrenados y armados desde Teherán, con el objetivo declarado de rodear a Israel y mantener una presión constante sobre sus fronteras. Hezbollah en el Líbano fue el primer gran proyecto de esta estrategia, nacido en los años 80 con instructores de la Guardia Revolucionaria iraní. Hamas en Gaza recibió apoyo iraní durante décadas, aunque la relación tuvo sus altibajos por diferencias sectarias y geopolíticas.
Los hutíes en Yemen se convirtieron en el aliado más activo de los últimos años, capaces de lanzar drones y misiles contra objetivos en Arabia Saudita, en los Emiratos y más recientemente contra Israel. Esta estrategia tiene un nombre en los círculos de análisis geopolítico: la guerra por procuración. Irán pelea sus guerras a través de otros, manteniendo una distancia calculada que le permite negar la responsabilidad directa mientras ejerce una influencia real sobre el terreno. Israel respondió con su propia estrategia, igualmente calculada y igualmente efectiva. Una campaña de décadas de sabotaje contra el programa nuclear iraní. Científicos nucleares iraníes asesinados en las calles de Teherán. Con una precisión que solo puede venir de una inteligencia de primer nivel. Instalaciones nucleares atacadas con virus informáticos de una sofisticación sin precedentes, como el famoso Stuxnet, descubierto en 2010 y atribuido a una operación conjunta de Israel y Estados Unidos. Explosiones misteriosas en centrifugadoras subterráneas, una guerra silenciosa, invisible para la mayoría del mundo, pero absolutamente real para los ingenieros iraníes que pagaron con su vida el precio de trabajar en ese programa. El programa nuclear se convirtió en el nudo central de todas las tensiones. Irán sostiene que es un programa civil, destinado a generar energía eléctrica para una población de 90 millones de personas en un país que, paradójicamente, posee enormes reservas de petróleo y gas, pero que enfrenta cortes de electricidad crónicos. Occidente e Israel sostienen que es una cobertura para desarrollar la capacidad de construir una bomba atómica. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente no es blanca ni negra. Irán ha enriquecido uranio a niveles que superan con creces las necesidades civiles. Ha desarrollado misiles balísticos con el alcance suficiente para alcanzar Israel y las bases estadounidenses en la región. Ha mantenido un programa que los expertos en no proliferación describen como de umbral, es decir, la capacidad de construir una bomba en un tiempo relativamente corto si la decisión política así lo requiriera. En 2015, la comunidad internacional creyó haber encontrado una solución. El acuerdo nuclear conocido como el JCPOA, firmado entre Irán y las grandes potencias mundiales, limitó el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Fue el momento diplomático más esperanzador de las últimas décadas en relación a Irán. Duró 3 años. En 2018, Donald Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo y reimplantó las sanciones más duras que Irán había conocido. Teherán respondió gradualmente retomando el enriquecimiento de uranio a niveles más altos. El acuerdo quedó en ruinas, y la desconfianza mutua volvió a ocupar todo el espacio que la diplomacia había ganado con tanto esfuerzo. Las sanciones merecen un capítulo aparte, porque son uno de los factores más determinantes para entender el conflicto interno iraní y su actitud hacia el mundo. Durante décadas, Irán ha vivido bajo un régimen de sanciones económicas que ha distorsionado profundamente su economía. La inflación ha alcanzado niveles de 3 dígitos en varios periodos. El valor de la moneda iraní, el rial, se ha derrumbado repetidamente. Las clases medias han visto cómo sus ahorros de toda una vida se evaporaban en meses. Los jóvenes iraníes, uno de los grupos poblacionales más educados de toda la región, han visto cómo sus perspectivas de futuro se estrechaban año tras año. Esta presión económica acumulada generó protestas masivas en 2019, en 2022, en 2024 y finalmente en las protestas de 2025 y 2026. Las más grandes desde la propia Revolución Islámica, que se desencadenaron tras el colapso de uno de los bancos más importantes del país y que el régimen reprimió con una violencia que dejó miles de muertos. Y aquí está la paradoja más cruel de la situación iraní. Las sanciones diseñadas para presionar al régimen a cambiar su comportamiento han tenido un efecto distinto al esperado. Han empobrecido a la población civil. Han fortalecido a los sectores más duros del régimen que controlan la economía paralela y los canales informales de comercio que las sanciones crean inevitablemente. Y han alimentado el discurso oficial que presenta a Occidente como el responsable de todos los males de Irán, haciendo más difícil que la ciudadanía iraní pueda separar su identidad nacional de la defensa del régimen que la oprime. Irán es también un actor geopolítico de primer orden que muchos en Occidente subestiman consistentemente. Como señalan los analistas más rigurosos, no es un país más en Oriente Medio. Es un nodo que conecta múltiples hilos de poder en toda la región. Tiene influencia directa en Siria, en el Líbano, en Irak, en Yemen y en el Golfo Pérsico.
Cada movimiento que hace genera reacciones en cadena que involucran actores estatales y no estatales en varios países simultáneamente. Y su control sobre el estrecho de Hormuz, ese angosto paso marítimo por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial, le da una palanca de negociación que ningún otro actor regional posee. Todo esto convergió en el punto de quiebre que el mundo presenció el 28 de febrero de 2026. Ese día no fue el inicio de un conflicto, fue la explosión de uno que llevaba décadas acumulando presión. Israel había lanzado ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, en lo que se conoció como la Guerra de los 12 días. Una confrontación que terminó en un alto el fuego frágil y profundamente insatisfactorio para ambos bandos. En los meses siguientes, las protestas internas en Irán alcanzaron una escala sin precedentes. Trump regresó a la Casa Blanca y escaló la retórica y la presencia militar estadounidense en la región. Las negociaciones nucleares en Mascate y Ginebra avanzaban con lentitud. Y entonces, cuando el canciller iraní declaraba que un acuerdo histórico estaba al alcance de la mano, los aviones despegaron y el cielo de Teherán se iluminó. ¿Por qué Irán vive en conflicto constante? No tiene una respuesta simple. Es la suma de una historia de intervenciones extranjeras que dejaron heridas sin sanar. Es la suma de un régimen que necesita al enemigo externo para justificar su existencia interna. Es la suma de una estrategia geopolítica que apuesta por la expansión de la influencia regional como garantía de supervivencia. Es la suma de un programa nuclear que el mundo interpreta como amenaza y que Irán interpreta como seguro de vida. Es la suma de décadas de sanciones que empobrecieron a su pueblo sin cambiar el comportamiento de sus líderes. Y es la suma de un vecindario que incluye a Israel, Arabia Saudita, a Irak y a los países del Golfo, cada uno con sus propios intereses, sus propios miedos y sus propias ambiciones. Lo que estamos viendo hoy no es el comienzo de una historia, es el capítulo más reciente y más peligroso de una historia muy larga. Una historia en la que cada decisión tiene consecuencias que se extienden durante generaciones. Y en la que el pueblo iraní, atrapado entre un régimen que lo reprime y un mundo que lo sanciona, sigue pagando el precio más alto de todos.